Decisión polémica. La ONU elige a Venezuela como integrante del Consejo de los Derechos Humanos. Estados Unidos y Turquía acuerdan un alto al fuego en la ofensiva de Ankara en el norte de Siria. Reino Unido alcanza acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit. El Parlamento británico y países del bloque regional deberán aprobar detalles para concretar la salida. Más de 40 heridos dejan la tercera jornada de protestas en Barcelona. Gracias a Airbnb ya es posible hospedarse en la mansión de Barbie Malibu ubicada en California. Pronto estará abierta al público. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. A pesar de las constantes denuncias en contra del régimen de Nicolás Maduro, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eligió a Venezuela como integrante de ese organismo. El régimen de Nicolás Maduro logró un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica en las elecciones celebradas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venezuela consiguió el segundo de los 3 escaños que renovaba América Latina ante ese organismo. Brasil mantuvo su banca. Número de votos obtenidos por cada Estado miembro. Brasil, 153. Venezuela, República Bolivariana, 105. Costa Rica, 96. La decisión fue celebrada por los representantes de la dictadura chavista ante la ONU y por voceros de Maduro en Venezuela. Maduro entra en el Consejo de Derechos Humanos. Sí, entró Maduro, es verdad. Y con Maduro entró Venezuela. Entraron los 30 millones de venezolanos al Consejo de Derechos Humanos. ¿Pero por qué se tomó esta decisión en Naciones Unidas? Durante muchos años la Revolución Bolivariana se encargó de aceitar la máquina de la cooperación internacional a partir de su participación dentro de organismos multilaterales. Hay que decirlo, el régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez financió un montón de líderes y de miembros de organismos multilaterales y tiene un vínculo muy fuerte con países no democráticos. El mismo día en que Venezuela ingresaba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el concejal del municipio Sucre, Edmundo Piporrada, dirigente del Partido Voluntad Popular al que pertenece Juan Guaidó, fue hallado muerto en la carretera Petare-Santa Lucía, en el sector de Guaycoco. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con 2 tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara, que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen. En julio de este año, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría, responsabilidad de las fuerzas de seguridad del régimen bolivariano. Esta semana el régimen de Nicolás Maduro decretó un aumento del 375% en el salario mínimo en Venezuela, aunque la medida no satisface las necesidades de los trabajadores en ese país. En Red Más Internacional quisimos averiguar a cuánto equivale este incremento en pesos colombianos. En Colombia, algunas personas desconocen en cuánto está el salario mínimo venezolano. ¿En cuánto cree que pueda estar? $20, ¿qué es eso? Bolívar. $20. $25 creo, ¿no? Pues la verdad no sé. Con el aumento decretado esta semana, el tercero de este año, el mínimo en Venezuela pasó de 40.000 a 150.000 bolívares sin contar el bono de alimentos. Eso equivale a $7.50 y a 26.000 pesos colombianos. 26.000 pesos colombianos, eso es lo que recibe un venezolano que devenga el salario mínimo en su país. Al dividir eso por 30 días, que son los que componen el mes, nos da 866 pesos. Nosotros quisimos salir a las calles para saber qué se puede comprar con esa suma de dinero. En esta panadería, ¿qué alcanzaría a comprar con 866 pesos o con 860 pesos? Un churro, una pera, pues uno de los 2 productos porque son 800 pesos.
Y hay pan de 400, 200, ya depende de lo que usted desee. Si yo quisiera comprar, por ejemplo, un roscón con un tinto o con un café, ¿me alcanzaría con 850 pesos? No, porque el tinto vale 1.500, el roscón 600, son 2.100. Esta situación fue la que obligó a Leivis Díaz a abandonar Venezuela. Lejos de su natal Puerto Cabello, ahora se gana la vida vendiendo café en las calles de Bogotá. ¿Y usted más o menos cuánto se gana diariamente vendiendo tinto? 30, 25, el día más malo me llevo 20.000 pesos diarios. Eso me imagino que es mucho más que el salario mínimo que pagan en estos momentos en Venezuela. Sí, claro que sí. Y me imagino que pues el dinero que usted alcanza a ganar acá en Colombia se lo envía a su familia. Yo misma se lo envié a ella. De hecho, le envié 30.000 pesos y eso fue la quincena de ella. O sea, lo que yo me gano un día es una quincena de ella. Ya le doy los 200 que hacen falta. Gracias. Con decirte que un cartón de huevo, 100.000 bolívares. Son 2 sueldos mínimos en Venezuela. Leivis y otros venezolanos no dudan en expresar lo que sienten al ver a chavistas como Diosdado Cabello paseando por la muralla china o a María Gabriela Chávez, la hija del comandante Hugo Chávez, viviendo entre los lujos en Nueva York, como lo denunció la prensa internacional. Mira, siento odio, tristeza, indignación, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, de verdad, o sea, todo lo que ellos están haciendo, o sea, como ellos están derrochando la plata de nuestro país. Para el investigador Ronald Rodríguez, la solución al problema no pasa por seguir aumentando el salario mínimo, sino por una reestructuración de la economía venezolana. Va a implicar varios años, incluso décadas, para poder reconstituir esa confianza, que un ciudadano vuelva a confiar en el sistema económico. De hecho, uno de los elementos que se debe tener en cuenta desde el caso colombiano es que muchos de los venezolanos que están acá, así caiga el régimen de Nicolás Maduro, no van a regresar inmediatamente porque la economía no va a mejorar de la noche a la mañana. Por el contrario, hay que hacer un montón de reformas estructurales para recuperar todos los servicios. Los servicios públicos no funcionan, las carreteras están absolutamente destruidas, el sector productivo está absolutamente adolescente de mano de obra calificada. Cerca de 1.500.000 venezolanos están en Colombia según cifras recientes. Algunos como Leivis, aunque añoran volver, han tenido que irse a buscar un mejor futuro, ya que en su país el salario mínimo no les alcanza ni para un café y un roscón que en Venezuela se conoce como el pan con guayaba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló a Nicolás Maduro de usar la comida como un arma en la política en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter y acompañado de este video, Mike Pompeo aseguró: más de 280 millones de personas padecen hambre crónica, incluido el 94% de los venezolanos que no pueden cubrir las necesidades alimentarias diarias. Los venezolanos se refieren a esto como la dieta de Maduro. Mientras Estados Unidos otorga millones de dólares en ayuda, Maduro usa la comida como arma política. Pompeo destaca que más del 90% de los venezolanos no pueden obtener lo necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas. A su Twitter subió también este video donde asegura que Nicolás Maduro pone a los venezolanos a elegir entre comida y libertad, señalando ciudadanos extorsionados por funcionarios del régimen, obligados a firmar un papel a cambio de una caja de comidas. Sencillamente es una política de Estado, ¿ok? Alimenticia. Y entonces tú no me vas a obligar a firmar. Atrás se oye a alguien asegurar que familia que no firme no recibirá el beneficio de la bolsa CLAP, las cajas del Comité Local de Abastecimiento de Producción creadas para ayudar a combatir la escasez, investigada por varios países por denuncias de corrupción. Según el más reciente informe de la FAO, 6.8 millones de venezolanos pasaron hambre el año pasado. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a 24 presos políticos en Venezuela. Fue el fiscal general Tarek William Saab quien anunció la medida para favorecer a las personas que se encontraban bajo arresto. Lograr la excarcelación de 24 ciudadanos venezolanos y venezolanas que en efecto el día de hoy, mientras estamos realizando esta rueda de prensa, lograrán su libertad. Mi hermano. Algunos de los beneficiados celebraron la noticia. Esa bandera de Venezuela. O sea, nos coartaron de la libertad de poder ver a nuestros familiares, nos coartaron de la libertad de poder caminar por una calle. El único delito que hemos cometido ha sido amar a Venezuela. El único delito que hemos cometido es disentir.
Las liberaciones se producen tras un acuerdo entre el régimen y un pequeño grupo de partidos de oposición en una mesa de diálogo instalada desde hace un mes. La reunión entre el vicepresidente y el secretario de Estados Unidos con el presidente turco logró una pausa de 120 horas en la ofensiva militar que Turquía adelanta en contra de los kurdos desde el pasado 10 de octubre. Miles de desplazados y un retroceso a la guerra desatada desde 2011 en territorio sirio. Este es el resultado de la ofensiva militar turca que el pasado 10 de octubre, tras el retiro de las tropas estadounidenses de territorio sirio, inició en contra de los kurdos. No hemos tenido agua por 3 días, cortaron el agua y es importante para nuestras vidas. Los niños y mujeres cuando se levantan necesitan agua, pero no hay. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció fuertes sanciones económicas al gobierno de Turquía si no suspendían los ataques y tras la negativa de Recep Tayyip Erdogan, envió una comitiva a Ankara. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo arribaron a la capital turca y lograron un cese al fuego temporal en la frontera entre Siria y Turquía. Pausaremos la operación Primavera de Paz por 120 horas para permitir que las fuerzas kurdas se retiren de la zona segura. No es un cese al fuego, solo una pausa. El gobierno turco espera que durante los próximos 5 días las fuerzas kurdas que operan desde el norte y el noreste de Siria se retiren de la zona para así declarar el cese al fuego definitivo. Quiero agradecer y felicitar al presidente Erdogan. Es mi amigo y me alegra que no tuvimos problemas porque francamente es un líder increíble y un hombre duro. Es fuerte e hizo lo correcto y realmente lo aprecio y lo apreciaré en el futuro. El vicepresidente Mike Pence anunció que las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca serían levantadas siempre y cuando se mantenga el cese al fuego una vez se cumplan las 120 horas. Y las protestas en la región de Cataluña, en España, ya cumplen 4 días. Carros y establecimientos de comercio destrozados y quemados y cerca de 100 personas detenidas es el saldo hasta el momento de las manifestaciones. Tras la decisión del Tribunal Supremo Español de condenar a 9 políticos independentistas catalanes por sedición y malversación al celebrar el referendo separatista catalogado como ilegal, los catalanes saltaron a las calles a protestar por el veredicto. Pese a que cerca de 13.000 personas inundaron las calles de amarillo, rojo y azul, los colores de Cataluña, y emprendieron de forma pacífica su largo camino hasta Barcelona, capital catalana, para hacerse sentir, otros de forma violenta irrumpieron la paz de la región. 4 días consecutivos llevan las protestas en las calles catalanas en las que el líder de la Generalitat, Quim Torra, también hizo parte. Y luego del llamado del jefe de gobierno español Pedro Sánchez a la calma, Torra condenó la violencia infiltrada en las marchas. No hay razón o justificación para quemar carros o llevar a cabo cualquier otro acto vandálico. Las protestas deben ser cívicas y pacíficas. Y es que las protestas en algunas partes de la región se salieron de control. Los enfrentamientos con la policía, la cancelación de vuelos y el cierre parcial del aeropuerto de Barcelona y hasta la posibilidad de mover o posponer el clásico del fútbol español tienen en alerta a las autoridades españolas. Durante los altercados de ayer se produjeron 46 detenciones. Esta cifra asciende ya a 97 el número de personas detenidas desde el inicio de estos hechos delictivos. Las protestas en contra del veredicto final del Tribunal Supremo parecen no acabar y el líder de la Generalitat, ante el Parlamento catalán, invitó a los separatistas a seguir luchando por ejercer lo que él llama la autodeterminación. Tras largas rondas de negociaciones en Bruselas, la Unión Europea y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llegaron a un nuevo acuerdo del Brexit. Si el sábado el Parlamento británico aprueba el acuerdo, el Reino Unido podría retirarse de la Unión Europea con un pacto sobre la mesa. El escepticismo por parte del Consejo Europeo de aceptar un acuerdo del Brexit diferente al ya presentado por la ex premier británica Theresa May apuntaba que el Reino Unido se marcharía sin acuerdo de la Unión Europea este 31 de octubre.
Pero luego de 4 días de continuo trabajo por parte de los equipos negociadores del Brexit, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea, llegaron a un acuerdo. Hemos logrado un acuerdo con el gobierno británico sobre una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea y también sobre el marco de nuestra futura relación. El primer ministro británico Boris Johnson, reacio a pedir una nueva prórroga de salida de la Unión Europea, modificó el acuerdo presentado por Theresa May para lograr más independencia económica. Nosotros en el Reino Unido podemos salir de la Unión Europea como un Reino Unido. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte juntos podremos retomar el control, como dicen, de nuestro dinero, nuestras fronteras, nuestras leyes, y podremos hacer tratados de libre comercio en todo el mundo. En el acuerdo, Irlanda del Norte seguirá bajo algunas reglas de la Unión Europea. Se protegerá la integridad del mercado único europeo en la frontera entre las Irlandas y serán los representantes irlandeses quienes decidan cada 4 años si siguen o no aplicando las reglas de la Unión. Una propuesta que Europa creía iba a afectar el Tratado de Belfast entre las Irlandas, lo que podría desencadenar una nueva ola de violencia como la vivida en la década de los 80 por cuenta del grupo terrorista IRA. Pero el gobierno irlandés, con tristeza de decir adiós a un viejo amigo conocido como el Reino Unido, apoyó el acuerdo. Creo que es un buen acuerdo. Permite al Reino Unido dejar la Unión Europea de una manera ordenada, con un periodo de transición, el cual es muy importante para los negocios y los ciudadanos de la Unión Europea, y también crea soluciones para Irlanda del Norte, reconociendo su historia y geografía. La aprobación de este acuerdo por parte de la Unión Europea sin duda es un paso de gigantes. Sin embargo, Johnson aún tiene la difícil tarea de convencer al Parlamento británico de aprobar el documento, el cual será votado este sábado. Como está, no podemos apoyar este acuerdo y nos opondremos el sábado en el Parlamento. Las declaraciones del líder opositor Jeremy Corbyn no toman a Johnson por sorpresa. El premier británico deberá convencer a los diputados conservadores de apoyar su acuerdo con el Brexit, pero hay quienes quieren irse de la Unión Europea sin acuerdo. Le daré el crédito. Pensé que el acuerdo de Theresa May era el peor de la historia. El logro de Boris significa que es el segundo peor acuerdo de la historia. Todavía es, desde el punto de vista de un pro-Brexit, completa y absolutamente inaceptable. Muchos ven la aprobación del acuerdo por parte de la Unión Europea como una victoria, pero lo cierto es que lo que acaba de lograr Boris Johnson lo lleva al mismo punto en el que estaba la ex premier británica Theresa May en noviembre del año pasado. Sin la aprobación del Parlamento británico y la negativa de Johnson de pedir una nueva prórroga de salida, el Reino Unido dejará la Unión Europea este 31 de octubre sin un acuerdo pactado. Gracias por continuar con nosotros. Finalizaron sus campañas en Bolivia los candidatos a las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Si bien Evo Morales puntea para la reelección, no se descarta una segunda vuelta. Evo Morales ya es el presidente boliviano con más tiempo en el poder y busca un 4º mandato consecutivo, en elecciones que considera las más difíciles en sus 13 años en el poder. Hermanos profesionales, ayúdenme. Quiero decirles, el 20 de octubre, el domingo, no me abandonen, nunca me han abandonado. Queremos seguir trabajando conjuntamente para demostrar que Bolivia tiene mucha esperanza. En un acto multitudinario en el Alto, la planicie aledaña a La Paz, Morales destacó la integridad gubernamental y la estabilidad económica de la última década. En el bastión del empresariado opositor, Santa Cruz, armaron una fiesta por el opositor del partido Comunidad Ciudadana. Cuestionaron la intención autocrática de Morales al buscar una tercera reelección después de haber perdido en 2016 un referéndum en el que la ciudadanía rechazó que volviera a postularse. A quienes nos están gobernando y se creyeron que se iban a quedar para siempre y no se van a quedar para siempre porque ya es demasiado. Ya es demasiado. El actual presidente encabeza todas las encuestas de intención de voto y aunque algunos sondeos plantean la posibilidad de una segunda vuelta, algunos miembros de la oposición prevén un fraude, dado que el partido Movimiento al Socialismo del presidente ocupa todos los poderes al haber permanecido en el poder por 13 años. Se conoció la sede de la próxima cumbre del G7, una decisión que desató polémicas. Hay quienes consideran como un desafío a normas éticas. Les contamos por qué.
Estados Unidos será el anfitrión el próximo año de la cumbre del G7 y así el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca anunció que el complejo hotelero de Donald Trump será el lugar del encuentro. Vamos a hablar del G7. Anunciamos hoy que haremos la cumbre número 46 del G7 del 10 al 12 de junio en el Trump National Doral en Miami, Florida. El anuncio ya ha sido cuestionado. La decisión ha sido considerada polémica porque consideran que beneficiará a la organización empresarial de Donald Trump, pero argumentan por qué. Estaba escéptico, estaba consciente de la clase de crítica política a la que nos habíamos sometido por hacerlo en Doral, razón por la cual me sorprendió tanto cuando el equipo de avanzada llamó y dijo que este lugar era perfecto para hacer esto. El club de golf del mandatario quedó como el lugar elegido entre 4 finalistas que incluían opciones en Utah y Hawái después de revisar 12 posibles locaciones en todo el país. Una decisión que no cayó del todo bien, pero tampoco sorprendió. Trump ya había adelantado algo, despertando alarma entre expertos en ética y conflictos de interés por el monto que representa la presencia de 6 gobiernos extranjeros en la propiedad. La cláusula de emolumentos de la Constitución impide a cualquier persona con funciones públicas recibir regalos o pagos de figuras extranjeras. Según la Casa Blanca, esto no representa ningún beneficio personal para Donald Trump. Nuevo mensaje de Joe Biden a Donald Trump. Le exigió publicar sus declaraciones de impuestos y que deje de difamarlo a él y a su hijo Hunter. Esto fue lo que dijo. Mire, señor presidente, ¿quiere hablar de corrupción? He publicado durante 21 años mis declaraciones de impuestos. Entré como uno de los hombres más pobres en el Congreso y salí como uno de los hombres más pobres en el gobierno, en el Congreso y como vicepresidente. No gané dinero mientras estuve allí aparte de mi salario. Señor presidente, incluso Richard Nixon emitió sus declaraciones de impuestos. Señor presidente, libere sus declaraciones de impuestos o cállese. Falleció uno de los congresistas demócratas considerado clave en el proceso de un eventual juicio político a Donald Trump. A los 68 años murió el congresista demócrata Elijah Cummings. Se desempeñaba como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y era una figura clave en la investigación del impeachment a Donald Trump sobre el caso de las presiones a Ucrania. Tuvo una larga carrera política en las filas de la Cámara de Delegados del estado de Maryland, siempre recordado como un excelente orador y también por abogar por los pobres del 7º distrito también de Maryland y de mayoría afroamericana, además de ser uno de los principales partidarios de la candidatura presidencial de Barack Obama en 2008. Según el comunicado emitido por la oficina de Elijah Cummings, falleció por complicaciones de salud de larga data. Además de haber sido una de las piezas clave en las investigaciones del Ucrania Gate, dirigió también múltiples investigaciones sobre los miembros de la familia del presidente Trump que ocupan cargos en la Casa Blanca. Un hombre de 93 años, ex soldado nazi, llegó a un tribunal alemán a comparecer ante la justicia. Se le acusa de haber asesinado a más de 5.000 personas durante los últimos meses de la Guerra Mundial. Bruno D., cuyo apellido por razones legales se desconocen, compareció ante la justicia alemana por los crímenes cometidos durante la Alemania nazi de la década de los 40. Al acusado se le culpa de haber sido un accesorio para el asesinato de 5.230 personas. Como miembro de la SS se cree que apoyó el asesinato sistemático, malicioso y cruel, especialmente de prisioneros judíos en el campo de concentración de Stutthof, cerca de Danzig, entre agosto de 1944 y abril de 1945. El criminal de guerra, que hoy tiene 93 años, será procesado por un tribunal de menores, puesto que cuando cometió los más de 5.000 asesinatos tenía entre 17 y 18 años. Si tengo que elegir entre un juicio sin castigo o ni juicio ni castigo, es obvio cuál sería la decisión. Como Bruno, muchos otros criminales de guerra han sido condenados en las últimas 2 décadas por la justicia alemana y los hijos y nietos de víctimas o sobrevivientes del Holocausto nazi tienen la esperanza de algún día entender qué llevó a estas personas a cometer tales atrocidades. Un nuevo giro en la carrera armamentística mundial. Rusia realizó nuevos ejercicios militares que involucraron el lanzamiento de misiles desde varias áreas del país. El presidente Vladimir Putin visitó el Centro de Control de Defensa Nacional en Moscú para supervisar el despliegue de más de 12.000 soldados en barcos, aviones y submarinos.
El Ministerio de Defensa ruso publicó las grabaciones de los ejercicios y aseguró que tuvieron éxito al probar nuevos misiles capaces de transportar ojivas termonucleares. Confirmó que los ensayos fueron simulaciones de un escenario de conflicto armado y guerra nuclear, aunque de naturaleza puramente defensiva. El simulacro se produce poco después de que Rusia y Estados Unidos abandonaran el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, pactado en 1987, que limitaba el uso de misiles nucleares de mediano alcance. Se acerca cada vez más el día en que los astronautas puedan quedarse en la Luna. La NASA realiza estudios de posibles cuarteles inflables para instalar en la superficie lunar. Así la veamos a la lejanía, la humanidad está a puertas de la estadía en la Luna. Docenas de funcionarios de la NASA y astronautas trabajan en prototipos de hábitats espaciales. Se trata de alojamientos inflables que podrían ser instalados en la superficie lunar y de Marte. Los hábitats son candidatos para lo que se llama la puerta de enlace, que es un terreno lunar donde vamos a agregar los vehículos para recorrer la superficie lunar y luego, tal vez en el futuro, agreguemos el vehículo de tránsito de Marte. Entonces, es una especie de plataforma de coórbita y vecindad lunar. La revisión de 5 prototipos de distintas compañías se está llevando a cabo. Brindarían a agencias espaciales un puesto de avanzada ideal entre la Estación Espacial Internacional y la superficie de cuerpos planetarios, considerados hasta ahora inalcanzables. Es un preludio ir a Marte. Por eso decimos que presten atención a lo que el presidente Trump está diciendo sobre Marte, porque debe tomarse en serio. Y así, la puerta del enlace es una oportunidad para probar todas esas estructuras en un entorno de espacio profundo, por así decirlo. El hábitat B330 de Bigelow Aerospace está hecho de un material similar a las telas de los trajes espaciales, diseñado para proteger a los habitantes de la radiación del espacio profundo. Es un puesto avanzado de 2 pisos y 16 metros de largo, con capacidad para albergar hasta 6 astronautas. Se espera que el programa de colonización y hábitat de la superficie lunar cueste más de $1.000 millones y logre su primer despliegue de efectivos en 2024. Como si hubieran encontrado la fuente de la juventud, un par de gemelas en Francia cumplieron 100 años de edad. Dejar el alcohol y disfrutar con la familia parece ser el secreto de la eterna juventud. Geneviève y Le Marie llegaron a los 100 años en excelentes condiciones. On est né avant la guerre. On est né en 19 qu'on est né. Las hermanas nacieron en la pequeña ciudad occidental francesa de Fay-de-Bretagne hace un siglo. Familiares, amigos y admiradores locales se reunieron en el hogar de ancianos Saint-Joseph para celebrar junto a ellas. Mon secret d'être heureuse avec ma famille. Voilà. C'est la seule raison que j'ai de vivre. Vivieron juntas por 20 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego ambas se casaron y comenzaron familias aparte, con tan solo unos cuantos kilómetros de distancia entre ellas. Llegaron a tener 6 hijos, 12 nietos y 19 bisnietos entre las dos. En 2016, y tras varias décadas a la cabeza de sus familias, con dicha se reunieron en el hogar de ancianos. Revelaron otro de sus secretos, una dosis diaria de bicarbonato de sodio en agua, pero que lo primordial es disfrutar siempre junto a la familia. Mucha atención, fans de Barbie, porque esta noticia les va a gustar. Airbnb puso a disposición de sus clientes una espectacular réplica de la casa de juguete de la muñeca a un precio nada mal. ¿Qué niña no soñó con tener o tuvo la Barbie Malibu? Pues su mansión dejó de ser una fantasía y se convirtió en realidad. Para celebrar los 60 años de Barbie, la empresa de alquiler de casas Airbnb puso a disposición de sus fans esta mansión por un precio de $60 la noche más impuestos. Para las que se quedaron con las ganas de tener esta mansión de juguete en su niñez o para quienes quieren recordarla, ahora pueden dormir en la famosa mansión. Ubicada en Malibu, en California, tiene parqueadero gratuito en las instalaciones, Wi-Fi, jacuzzi, cocina, cine privado y un closet con diferentes prendas inspiradas en los diseños originales. Por supuesto, reglas como no fumar en la propiedad, no se admiten mascotas, fiestas ni eventos. Se alquila para un máximo de 4 personas. La mansión cuenta con estas terrazas con vista al océano y con el tobogán tal cual la mansión original de Barbie Malibu.
Si le interesa, las reservas podrán realizarse a partir del 23 de octubre. Momento de conocer otros sucesos del día que fueron noticia en el mundo. El susto de su vida se llevó una mujer en Buenos Aires al ser arrojada a la línea del metro. Un hombre se desmayó justo sobre ella y terminó arrojándola. Segundos de pánico que pudieron terminar en tragedia. Los pasajeros desesperados hicieron señas al maquinista, quien por fortuna alcanzó a frenar justo a tiempo. El uso de pesticidas ha causado una grave disminución de abejas en Brasil. Un estudio realizado por apicultores locales asegura que la producción de miel y polinización de cultivos se ve seriamente amenazada. Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro aprobó 410 nuevos pesticidas como un medio para aumentar la productividad en el sector agrícola del país. Los duques de Cambridge siguen los pasos de la princesa Diana, madre de William, al visitar un hospital pakistaní para jugar con niños que padecen de cáncer. El hospital fue fundado por el primer ministro y amigo de la familia real, Imran Khan, quien también recibió a Lady Di en 1991. Los incendios en los bosques del Líbano que iniciaron el lunes y que aún se desconoce la causa de la conflagración ya cobraron la vida de una persona. 18 más fueron hospitalizadas, en su mayoría por inhalación de humo tóxico, y otras 88 recibieron asistencia médica. El gobierno de Guinea confirmó la muerte de 9 personas durante protestas antigubernamentales en lo que va de la semana. Las manifestaciones condenan un posible cambio constitucional que permitiría al actual presidente un tercer mandato. Más de 500.000 usuarios quedaron sin electricidad por el ciclón Bomba, que afecta a una gran parte del noreste de Estados Unidos. Estados como Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire han sido los territorios más afectados por el fenómeno natural, caracterizado por sus fuertes vientos y bajas temperaturas. En Italia recuperaron los cuerpos de 7 de las víctimas del naufragio de un barco rescatista de migrantes el 7 de octubre. Los cuerpos fueron hallados a aproximadamente 10 kilómetros de la isla de Lampedusa, a 60 metros de profundidad. Rescatistas continúan en la búsqueda de cuerpos mientras los fiscales de la ciudad de Agrigento abrieron una investigación sobre el incidente.